Bien, pues muy buenas noches. Estamos nuevamente en Debate Capital. Les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros como cada martes. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Olivo Escudero. Él es el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Jalapa. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hola, David. Mucho gusto estar aquí contigo. Bien, pues miren, el tema o los temas que queremos abordar con Juan Carlos Olivo son temas que, bueno, hemos estado abordando en diferentes espacios durante esta administración y específicamente nos interesa el día de hoy el tema del ecoparque, es decir, ¿qué es un ecoparque? Un ecoparque tiene que ver con el proceso de gestión, que en el Ayuntamiento de Jalapa es gestión integral de los residuos sólidos. Una de las subdirecciones que está dentro de la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad es precisamente la Subdirección de Gestión de Residuos Sólidos. Y bueno, para empezar, Juan Carlos, me gustaría primero preguntarte cómo es que esta administración inicia, qué estructura había, porque tengo entendido que Medio Ambiente era una subdirección dentro de Desarrollo Urbano y ahorita hay otra estructura. ¿Cómo es que este ayuntamiento recibe, digamos, las condiciones, la estructura, y cómo es que esto evoluciona o se encuentra en qué situación ahorita? Fíjate, es bien interesante lo que preguntas, David, porque el mantenimiento de una ciudad, el atender sus cuestiones ambientales, pues son precisamente esos, deben estar diseñadas para una ciudad, sobre todo al tratarse de la capital de un estado de la República, con pues alrededor de 500,000 de habitantes. Debe tener una estructura muy robusta y específica, pues propia de una ciudad. Desafortunadamente, cuando llega esta administración en el 2018, lo que nos dimos cuenta es que realmente traía una estructura de administración pública que había evolucionado muy lentamente con el crecimiento de la ciudad a partir de lo que era pues literalmente un pueblo, ¿no? Entonces se estaba administrando o se estaba dando mantenimiento, se estaba recogiendo los residuos, las áreas verdes, el alumbrado público de una ciudad con una estructura de un municipio arcaico, paupérrimo, de reducidas dimensiones, tanto sobre todo en equipamiento y en el andamiaje institucional. No correspondía el tener que administrar y dotar de servicios a una capital de un estado de la República con 500,000 con la estructura que encontramos. No estaba, pues sí, achicada, ¿no? No correspondía a lo que se tenía que hacer ahí. Además, bueno, pues de unas cuestiones inerciales en los trabajadores de todas de estas áreas, que pues también impiden hacer transiciones hacia un tratamiento moderno de la gestión de una ciudad. Obviamente esta administración, con una visión más moderna, más sustentable de cómo deben gestionarse las ciudades, traía otro enfoque diferente. De hecho, la anterior administración traía una dirección de servicios municipales, ¿no? como esta estructura arcaica, ¿no? Constitucional, efectivamente, porque la Constitución le da esa facultad a los municipios de proveer estos servicios públicos de primera necesidad de una ciudad, como es la limpia pública, el alumbrado público, el mantenimiento de parques y jardines, y así trae esa estructura. Esta administración trae una visión más moderna, acorde con los objetivos de desarrollo sustentable, y plantea conjuntar, sí, la mayor parte de estos servicios municipales, pero con una visión de gestión sustentable de ellos, y obviamente la parte medioambiental que tenía que ser el eje rector de cómo se prestaban estos servicios. El andamiaje institucional estaba muy arcaico, no había, no funcionaba incluso, no hubo cosas que esos engranajes institucionales para que funcionara
jefes de departamento, subdirecciones, jefes de sector, ¿no? La parte de supervisión ambiental, la verdad es de que no existía o existía en una dimensión como si fuera un municipio rural, ¿no? Entonces, pues es así como se recibe esta administración municipal hace 3 años. Oye, Juan Carlos, bueno, sabemos que desde el arranque de la administración, pues este ayuntamiento dejó, digamos, de comprar medios, de jugar a cómo se manejaba toda esta lógica y esta inercia en esa relación anómala entre medios de comunicación e institución, ¿no? Porque digo, había mucho que escondieran, eso es evidente, lo sabemos en muchos ámbitos. Pero en ese sentido, porque hay, digamos, muchos hechos, hay una serie de acciones que se han hecho, ¿tú dimensionarías de una manera distinta lo que se ha hecho en esta administración con relación a, no sé, todas las administraciones anteriores que ha tenido el municipio de Jalapa? Sí, definitivamente. O sea, la cantidad de recursos que se invierte, por ejemplo, para equipar simplemente el área de residuos no tiene comparación con lo que hayan hecho, no sé, 4 o 5 administraciones municipales juntas, ¿no? O sea, desde hace 15 años no se invertía de esa manera, nunca se había invertido de esa manera aquí en Jalapa. Obviamente hace 15, 20 años las dimensiones de la ciudad eran muy diferentes y a lo mejor pues correspondía atenderlas con 20, 25 camiones de recolectores de residuos. Actualmente no, eso no podía ser y así se estaba atendiendo, por eso había esa deficiencia en el servicio, había arrastrándose malas prácticas, ¿no? Los camiones recolectores realmente estaban funcionando como mini concesiones del servicio de recolección y bueno, lo que hace esta administración es hacer una apuesta muy fuerte por equipar, por remontar ese rezago de 15 años de no invertir. Por ejemplo, el parque vehicular tenía una edad promedio de 11 años, ¿no? Y a partir de estar invirtiendo cada año, invirtiendo, comprando 8 o 10 camiones de recolectores de residuos, esa edad promedio se está bajando a 7 años más o menos, ¿no? Entonces, se han invertido 25 camiones de recolectores, 25 vehículos nuevos que ahora están sustituyendo a los camiones arcaicos. Se les dota de implementos de seguridad que jamás se les habían dotado a los trabajadores, ¿no? Que hacen una labor ruda, una labor muy, muy valiosa para la ciudad y jamás se les había correspondido en darles un uniforme digno, guantes suficientes, de buena calidad, equipo de protección, ¿no? Etcétera. Todo eso es algo que no se había hecho anteriormente. De la misma forma, pues en el área de parques y jardines, el adquirir lo mismo, vehículos. Yo creo que una de las principales cosas que se ha invertido para el mantenimiento de la ciudad es en la parte de vehículos. Obviamente pues es una ciudad que hay que estarse moviendo a las cuadrillas de trabajadores a diferentes lugares, además de recolectar los residuos, y yo creo que ahí es donde ha habido la mayor inversión. Ahora, en la parte de disposición final, también se cambia el paradigma. O sea, hasta la administración, pues la última que invirtió o que tomó la decisión, porque no invirtió, finalmente hacen estos convenios con empresas privadas, toman la decisión de impulsar una solución de dónde disponer los residuos sólidos, que fue hace 20 años, ¿no? Que simplemente en un inicio rentaron un terreno para ir a botar basura en una barranca, ¿no? Se complica el tema social y tienen que invertir, llaman a una empresa, etcétera, para convertir ese tiradero en un relleno sanitario. Y se les agota a los 7 años, otros 7 años se les agota y nunca tomaron una verdadera decisión de abordar esto de manera contundente. ¿Qué hace esta administración? Efectivamente encuentra un sitio que tenía infraestructura que algún momento se le invirtió para relleno sanitario, pero que no era operado como tal. Era un tiradero a cielo abierto. Era un tiradero a cielo abierto, aunque la infraestructura ahí debajo sí era de un relleno sanitario. ¿Qué es lo que hace? Bueno, la historia ya la conocemos, se le
quita la concesión a la empresa que lo tenía anteriormente. De alguna manera un modelo privatizado de la gestión sin todo lo que demandaría, ¿no? Medioambientalmente. Así es. Y de hecho, si tú observas lo que estaban haciendo con la estructura de recolección era desarmarla, ¿no? Era descuartizarla para, como sabemos, estas corrientes privatizadoras, decir, uy, no, ya esto está en ruinas, esto no sirve, hay que privatizarlo. No funciona públicamente. No funciona, en el tema público no es la solución porque hay gente que sí lo sabe hacer bien y venga la iniciativa privada, ¿no? Era esa igual corriente. Que en SEMAS y en otros ámbitos que para allá iba, ¿no? Así es, en todo, lo conocemos, ¿no? Cómo opera, no nada más pues a nivel local, a nivel nacional, cómo operaban estas políticas neoliberales de privatizar este tipo de servicios. Entonces, esta administración revierte eso, toma el control de relleno sanitario, lo empezamos a hacer que funcione bien y además cambiamos, te digo, el concepto. No es el tema nada más de ir a tirar, sino, y enterrar, dar disposición final, sino lo que es el tema de la gestión integral de residuos, que es un concepto que tiene más de 15 años en el país. La legislación está ahí desde hace 15 años y pocos municipios se han subido a esta corriente del manejo integral. Entonces, se decide adquirir más terrenos alrededor para ampliar estas instalaciones, obviamente implementar una operación adecuada, invertir en arrendamiento de maquinaria, adquisición de maquinaria, tractores, excavadoras. Nada más en maquinaria son cerca de 10 millones de pesos lo que se invierte. Se invierte en adquirir terrenos, son cerca de 50 millones de pesos que se invierte para adquirir terrenos alrededor del relleno sanitario para idear algo más integral. Y entonces se contratan estudios también con ayuda del Banco Interamericano para idear ahí un ecoparque o un centro de gestión integral de residuos, un plan maestro de cómo iban a quedar las piezas de este rompecabezas para que se integren en un todo esos elementos, una planta de compostaje, nuestro relleno sanitario, sitio donde se pueda ampliar ese relleno sanitario a futuro, el biodigestor, una planta de separación, un vivero y áreas de conservación, porque hay que decirlo que esa zona donde está el relleno sanitario está rodeado de lugares que son muy interesantes desde el punto de vista ecosistémico, con algunos fragmentos por ahí de bosque mesófilo de montaña, y se decide de estas 25 hectáreas. Es parte de ese archipiélago que hay aquí en la región. Hay un pequeño fragmento que se compra también para destinarlo a conservación de ecosistemas. De esas 25 hectáreas que se compraron, 3,5 están dentro del archipiélago y se van a dejar como sitio de conservación de ecosistemas, pero aparte 1,5 hectáreas que no corresponde a ese fragmento, que están en diferentes parches dentro de este mosaico de diferentes instalaciones que van a quedar ahí, también se van a dejar como conservación de ecosistemas. En total, de esos 25 hectáreas que compra el municipio, 5 se van a dejar para conservación de ecosistemas. Vamos a conservar el bosque que está ahí, lo vamos a reforestar, lo vamos a enriquecer, de tal suerte que pues tengamos zonas de amortiguamiento hacia nuestras zonas de manejo de basura que van a estar ahí. Entonces, como podrás darte cuenta, pues sí, el cambio de paradigma es muy diferente. Ya no nada más es un sitio de disposición final, sino que hay varios agregados ahí que pues nos van a ayudar a cumplir la normatividad, a cumplir la ley general de prevención y gestión integral de residuos, y transitar hacia un manejo más sustentable de los residuos en esta ciudad, ¿no? Obtener energía a partir de ellos, obtener composta a partir de los residuos, obtener materiales reciclables a partir de ellos, ¿no? Entonces creo que eso no lo habían pensado, y estamos hablando de una capital, ¿no? de un estado de la República, y nadie lo había planteado así, de que esto se necesitaba hacer, y no nada más decir se necesita, se hizo, ¿no? Ahí es donde ahí es donde hay fundamentos de un trabajo de mucha gente profesional, académicos, que tienen un diagnóstico de las cosas que seguramente antes no se había, por lo menos
no se había hecho caso, porque el diagnóstico era evidente, ¿no? Ahora, vayamos un poquito atrás con este tema del relleno sanitario y su entorno, es decir, se supone que dentro de los acuerdos que había con esta empresa era un trabajo también de mejoramiento de las condiciones de la zona que se había abandonado. Platícanos de todo lo que se ha hecho antes de entrar de lleno a cada uno de los aspectos que va a tener este ecoparque o que están ya en proceso. ¿Qué es lo que sucedió en el entorno del relleno sanitario? Uno de los compromisos que tenía plasmado este convenio de concesión era pues que el camino de acceso al relleno sanitario pues tuviera condiciones adecuadas. No estaba, digamos, muy claro, o eso excusaba a la empresa decir, bueno, pero yo de la reja para adentro mantengo el camino, lo de allá afuera pues es aunque hubiera cláusulas. Aunque hubiera cláusulas, eso a mí no me toca, y bueno, eso era un tema que se debatió en los tribunales, entiendo, pero finalmente pues eso había que hacerlo. Una vez que el ayuntamiento entra a operar el relleno sanitario o a concebir lo que te estoy platicando ahí del ecoparque, pues te das cuenta que para llegar a ese sitio pues está bastante complicado el acceso. Hace muchos años entiendo que se habían pavimentando algunas calles de acceso con pavimento asfáltico, y esta administración también decide invertir en el camino. Entiendo yo que son cerca de 5 kilómetros para que desde el centro de la ciudad hasta la puerta de nuestro relleno sanitario, nuestros camiones, que además estamos invirtiendo bastante dinero en ellos, no se maltraten, todo sea asfalto. Incluso concreto hidráulico. Los conductores se quejaban, teníamos reclamos de los sindicatos, de que los camiones se dañaban precisamente por cómo estaban las condiciones. Así, ¿no? Es. Y bueno, esas obras se han ejecutado a lo largo de estos años. El año antepasado se inició con un pequeño tramo, luego el año pasado otro, y este año 2020, bueno, en el ejercicio del 2020 que estamos concluyendo las obras, pues ya se va a concluir prácticamente el 98% de este proyecto. Queda un pequeño tramo, un entronque, donde hay una complicación ahí con ductos de Pemex que va a quedar en pausa, entiendo yo, pero prácticamente es un asunto que también se resuelve, ¿no? Se le da, y era un compromiso pues también con las comunidades aledañas, ¿no? Decían, oiga, pues no estamos en desacuerdo, pues que los camiones pasen por aquí, porque pues aquí está el sitio de exposición final, pero pues miren el polvo, por aquí caminamos y no podemos transitar porque no hay guarniciones, etcétera, y entonces pues eso se atiende esta demanda, ¿no?, de la ciudadanía alrededor. También con los ejidatarios de el ejido el Tronconal, Chiltoyac también, bueno, aunque es ejido el Tronconal, tiene una cercanía con Chiltoyac o está en los límites con el ejido de Chiltoyac, pues también se establecen algunos acuerdos pues de atender estas deudas históricas que tenía la administración municipal para con sus habitantes de la zona rural del municipio, ¿no? O sea, Chiltoyac, Tronconal, 6 de enero, Paso del Toro, etcétera, tenían reclamos históricos de, oye, mi alumbrado público, oye, mi camino, mi escuela, etcétera, y esta administración entiendo que también atiende esas demandas. Sobre todo, fueron las primeras comunidades en atenderse en luminarias LED desde el finales del 2018, se empieza a atender toda la localidad del Tronconal con luminarias LED. Ya luego en el 2020 se atiende pues todas las comunidades rurales, finalmente al día de hoy son con iluminación eficiente por medio de LED, y eso pues es algo que pues también tuvo que ver en el proyecto del ecoparque, ¿no? Que vamos a llevar las instalaciones o vamos a consolidar las instalaciones de manejo de residuos en este territorio, pero hay que retribuirle a los habitantes que están aceptando estas instalaciones en su territorio de una manera digna, ¿no? Que sean atendidos por esta administración municipal. Bien, ahora, saber de qué dimensiones, digamos, es el reto que se tiene en torno a la gestión integral de los residuos sólidos, que bueno, sabemos que se ha estado trabajando para que el concepto de basura sea algo que se deje a un lado. Son residuos un poco
el sacarnos de la cabeza esta idea de que son desperdicios, ¿no? Sino hay un proceso de búsqueda de reciclaje, de reutilización y de reducción pues de consumo de cosas que luego desechamos, ¿no? La dimensión en términos de esta ciudad y qué es lo que esa dimensión de reto que tenemos hace que en un ecoparque tenga todos estos componentes. Pues, a ver, ahora ya la ciudad, al terminar esta administración, va a tener un sitio de exposición final, como la norma dice, de las dimensiones adecuadas, con una perspectiva integral, no nada más de enterrar, ¿no? El biodigestor, una planta de separación, la composta, etc. Acorde con una capital de un estado. ¿Cuántas de la toneladas? República. Se reciben alrededor de 400, 450 toneladas diarias. Se cambia este paradigma del tirar y enterrar por la gestión integral, que es más acorde con un paradigma en boga, que es lo de la economía circular, y que de hecho esta administración federal retoma e impulsa en el tema de residuos con la estrategia cero residuos, ¿no? O basura cero. O basura cero, ¿no? Entonces, estaba alineado lo que esta administración municipal inicia en el 2018 con lo que empieza a impulsar el gobierno federal un año más tarde, pero donde para llegar a este modelo de economía circular o de basura cero, se requiere no nada más del compromiso de la autoridad. El compromiso de la autoridad es una obligación que ahora, al día de hoy, sí se atiende, ¿no? Lo puedo decir con toda sinceridad, que este gobierno le ha apostado a asumir sus responsabilidades y atenderlas. Se invierte, como lo que te digo, terrenos, camiones, construcción del mismo relleno sanitario, 47 millones de pesos, no es poca cosa, ¿no? Que antes se hacía mutis con el dinero. No, o sea, no se invertía, se decía, pues venga la iniciativa privada, que paguen ellos y nos endrogamos por 15 años a darle su, exactamente, ¿no? A darle su canon por tonelada y pues todas las prácticas de épocas pasadas, ¿no? Entonces, se le hace esta apuesta por parte del gobierno de atender lo que le toca como municipio, estas atribuciones de proveer estos servicios desde el municipio, ¿no? Estas atribuciones constitucionales se atienden, pero esta visión no va a estar completa si la ciudadanía no La corresponsabilidad. La corresponsabilidad. Se empieza a trabajar también, y lo acabas de comentar hace rato, es algo muy cierto, se hace de la mano, todo este diseño se hace de la mano pues sí, de un equipo interno, de un liderazgo del presidente Hipólito Rodríguez, pero de la mano o asesorado o aconsejado de la academia e investigadores, ¿no? Grupos ambientalistas. Claro. Se contrata a la Universidad Veracruzana para que nos haga este plan municipal de gestión integral de residuos sólidos. Se contrata también al Instituto de Ecología para que nos ayude a atender la parte ambiental del diseño del biodigestor. Hay foros, se escuchan a los trabajadores, etcétera, y se construye de la mano de academia y sociedad civil organizada este modelo. Se invierte también en educación ambiental, o sea, no ha habido un gobierno municipal que invirtiera $1 millón de pesos de recursos propios para decir, quiero invertir en educación ambiental para separación de residuos en escuelas de la ciudad, ¿no? Y se atienden... Desde el inicio eso, Desde el inicio, ¿no? Con el área de la coordinación de la sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, coordinado por el doctor Miguel Ángel Escalona, hacemos este ejercicio de llevar a las escuelas este mensaje, ¿no? de que tiene que haber esa corresponsabilidad y pues luego el tema de también promover la separación en los hogares. Eso es algo que se construye, o sea, hay ciudades que lo han logrado, llevan muchísimos lustros, no estamos hablando no de una administración, sino de varias, que iniciaron hace 3 o 4 lustros,
y han trabajado para que las familias en los hogares separen la basura. Ese creo que es uno de los retos que vamos a tener que afrontar en el cierre de esta administración, tratar de consolidar algo en la parte de recolección domiciliaria, que haya separación, pero insisto, por más spots que hagamos, por más volantes, por más mensajes en redes, si la gente no se responsabiliza como lo hizo el gobierno, no vamos a transitar plenamente hacia este modelo de basura cero, ¿no? Y es ahí donde pues tenemos bastante tarea pendiente por acometer, ¿no? Tenemos un buen ejemplo al respecto, y es que hay una planta de compostaje que arrancó a finales de 2018, si no me equivoco. Esta planta de compostaje se ha logrado, digamos, recibir ahí una cantidad de tonelaje por la colaboración de mercados, de comercios. Esa historia, a ver, platícala. Ese es otro tema en esta visión integral, ¿no? De decir, bueno, también vamos a hacer un tratamiento de los residuos para convertirlos en algo útil. Había un predio ahí en la central de abastos donde se trataba únicamente, esporádicamente, los residuos que se generaban en la central de abastos. Alrededor de unas 5 toneladas diarias, tal vez 6, que se les daba tratamiento. Cuando recibimos la administración municipal, encontramos estas instalaciones ahí. ¿Qué es lo que se decide? Pues también invertir en fortalecer este espacio. Se construye, se le dota de plataformas de concreto para que pueda hacerse el manejo adecuado, el control de los lixiviados que se generan ahí. Se compra equipo, se compra un cargador frontal de estos pequeñitos, se compra una cribadora, se potencializa la parte de lombricomposta, porque se hace la composta en 2 procesos, el de pila caliente y el de lombricompostaje. Entonces se le invierte también ahí alrededor, yo calculo que como unos 7 millones de pesos, ¿no? Entre la retroexcavadora, el cargador frontal y la cribadora, más lo que se construye ahí de las plataformas de concreto. Y se inicia también un trabajo, no nada más de invertir en equipamiento, sino de construir estos acuerdos con los generadores de residuo orgánico. Los grandes generadores le llamamos de residuo orgánico, que es pues, el sector productivo de la ciudad que comercializa flores, verduras, alimentos y que generan una gran cantidad de residuos orgánicos. Se hacen trabajos, ¿no? Local por local en toda la ciudad, decir, oiga, ¿a usted le interesa colaborar en este proyecto? Se hacen los talleres, se comunica, se capacita a los productores, y al día de hoy multiplicamos esas 5 o 6 toneladas, lo multiplicamos por 5, de tal suerte que en ese sitio, que es además pequeñito, son a lo sumo 2.500 metros cuadrados que tenemos ahí, estamos procesando alrededor de 25 o 30 toneladas diarias de residuo orgánico fresco, y produciendo, la mayor parte del residuo orgánico es agua, ¿no? Es un residuo muy hidratado, la mayor parte se pierde en evaporación del agua, y obtenemos alrededor de una 10ª parte de composta, y con esa estamos suministrando la composta que ocupamos en nuestros viveros para producir la planta de parques y jardines, o para fertilizar también pues, nuestros espacios públicos, camellones, arriates, parques, donde se necesita poner, pues enriquecer el suelo con este fertilizante natural. Y la otra parte que también estamos siendo proveedores de este fertilizante es al otro ejercicio que lleva la Dirección de Medio Ambiente y Sustentabilidad, que es en el tema de agroecología urbana, ¿no? Los huertos urbanos. También hemos suministrado estos compost pues, para la gente que quiera iniciar con su huerto urbano. Bien, Juan Carlos, vamos a un corte promocional y regresamos con más de los elementos y los aspectos del ecoparque, si te parece. No se vayan, estamos con ustedes. Hace algunas décadas, los residuos sólidos de los centros urbanos no constituían un problema tan grave, pero con la expansión
de un modelo económico de consumo, la producción de residuos creció vertiginosamente, generando altos niveles de contaminación y un reto mayúsculo para los gobiernos locales, pues la responsabilidad de procesarlos recae directamente en ellos. Los gobiernos de varias latitudes del planeta se ven rebasados por toneladas de residuos y generalmente no cuentan con el personal técnico capacitado ni con los recursos económicos suficientes para brindar un servicio de recolección y gestión de residuos eficiente, un tratamiento que no dañe el medio ambiente y tampoco afecte la salud pública. La basura, como despectivamente llamamos a los residuos que en buena medida son aprovechables cuando se separan, termina enterrada en condiciones irregulares, ocasionando altos niveles de contaminación. Ese fue el caso de Jalapa durante los últimos años, donde ya se contaba con un relleno sanitario en el Tronconal, a donde llegaban todos los residuos de manera indiscriminada, pues no operaba bajo la aplicación rigurosa de la normatividad medioambiental antes del 2018, por lo que el ayuntamiento tomó la determinación de asumir el control de este predio e inició un conjunto de acciones a partir de un plan maestro. Así, inició un proceso de saneamiento de lo que durante años fue un tiradero a cielo abierto, con gran generación de lixiviados, malos olores y sin control de biogás. Y en 2018, el Ayuntamiento de Jalapa inició la recuperación de este espacio. En 2019 se concretó iniciando con la etapa 1 del ecoparque, así como mediante nuevas políticas municipales para promover en la sociedad jalapeña la reducción de generación de residuos, la reutilización, el reciclaje y el compostaje, bajo un modelo denominado Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Este modelo incluye medidas de mejoramiento barrial de infraestructura en el entorno del relleno sanitario, incumplido anteriormente bajo un esquema de administración privada del relleno sanitario, reto de amplias dimensiones que requiere la participación social y la articulación institucional. Jalapa trabaja en cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos y de las 450 toneladas diarias generadas en el territorio municipal, el ayuntamiento procesa entre 40 y 50 toneladas de residuos orgánicos en el centro de compostaje, que opera desde finales de 2018 a un costado de la central de abastos, siendo el único municipio de Veracruz que maneja esa cantidad de residuos para producir abonos orgánicos destinados a viveros municipales, parques, jardines, al Programa Permanente de Reforestación y en apoyo a productores agrícolas regionales. En las 45 hectáreas donde antes había un tiradero a cielo abierto, con consecuencias contaminantes para el aire, suelo y cuerpos de agua, se inició la implementación de un ecoparque, es decir, del Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que de la mano de obras de conectividad vial, en una segunda etapa contará con un biodigestor, una planta de separación, una de compostaje y un vivero. En total se invierten más de 300 millones de pesos, de los cuales 150 provienen del Banco Interamericano de Desarrollo para la construcción del biodigestor, en el que se procesarán hasta 60 toneladas diarias de residuos orgánicos para disminuir el volumen que ingresa a celdas de disposición final, lo que reduce emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y mitiga el impacto al cambio climático. La ampliación del relleno sanitario en su segunda etapa, ya con carácter de ecoparque, requiere de una inversión de 46.500.000 pesos para la construcción de una celda de confinamiento final de residuos con una utilidad de 20 años de almacenamiento. El actual modelo en la gestión de los residuos permitirá la generación de energía eléctrica, que significa ahorro de recursos municipales, complementando parte del círculo virtuoso junto con los abonos para nutrir suelos con diferente vocación productiva, a partir de un nuevo centro de compostaje adicional al existente en la central de abastos. La actual administración municipal, de la mano con sus diversas áreas y trabajadores, transforma las prácticas de hacer gobierno con ética y determinación, convocando también a la participación social, fundamental para el éxito de este proyecto, ya que todos generamos residuos y a todos nos corresponde asumir acciones cotidianas para su disminución, separación y reciclaje.
Hoy, más que nunca, debemos cuidar los ecosistemas actuales y el patrimonio natural de las siguientes generaciones, así como la salud de los habitantes de Jalapa y particularmente de los trabajadores que día a día laboran en la recolección y separación de los residuos para el reciclaje y, en consecuencia, cuidar la salud pública del entorno inmediato al Ecoparque El Tronconal. En Jalapa se trabaja no solo para mejorar el manejo de los residuos, sino impulsar una nueva política que transite a un esquema de basura cero, enfoque que busca reducir la producción de residuos, reciclar y revalorizar la mayor cantidad posible de materiales, así como promover la fabricación de productos de larga vida útil, dejando el modelo de consumo que prioriza los productos de un solo uso. Bien, estamos de vuelta en Debate Capital. El día de hoy estamos platicando con Juan Carlos Olivo Escudero. Él es el director de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Ayuntamiento de Jalapa. Bueno, Juan Carlos, veníamos platicando de todo este proceso de la composta. Ahora, dentro del ecoparque va a haber otro centro de compostaje. ¿De qué dimensiones? ¿Cuál sería el reto? Porque ahí también implicaría a lo mejor un reto en el sentido de lo que habías comentado, de la corresponsabilidad ciudadana, porque ya comercios, restaurantes, mercados, etcétera, están haciendo su chamba, están asumiendo esa tarea de entregar específicamente lo orgánico. ¿Qué implicaría un centro de compostaje adicional y qué reto tenemos en conjunción toda esta ciudad y todos los habitantes del territorio municipal? La Universidad Veracruzana, que nos hizo este diagnóstico y este plan municipal de gestión integral de residuos, hizo los estudios de composición de los residuos y salen muy similares a cómo está la composición a nivel nacional, donde te dice que aproximadamente el 50% de los residuos que genera el ciudadano, la mitad es residuo orgánico en peso. Entonces, si esta ciudad de 450,000 habitantes produce también alrededor de 1 kilo de residuo al día. ¿Por habitante? Por habitante. Ahí es donde salen nuestras 450 toneladas diarias que van al relleno sanitario. De esas 450 toneladas, la mitad, por lo menos, son residuo orgánico. Estamos hablando, pues, de eso, ¿no? De 220, 225 toneladas que deberían ser residuo orgánico. Mucha de ese residuo orgánico viene de la parte domiciliaria. Y otra parte, estaremos hablando, yo creo que unas 100 toneladas han de estar viniendo de los grandes generadores. De esas 100 toneladas actualmente estamos llevando a nuestro centro de compostaje solamente 30, te hablaba de 25, 30 toneladas. Las otras 65 toneladas de grandes generadores siguen yendo al relleno sanitario, siguen siendo recolectadas por los camiones recolectores de manera normal, es decir, se van en la caja del camión de la basura a la hora que se recoge todo lo demás. Y el reto es, pues, aumentar esta recolección diferenciada en la recolección comercial, ¿no? Tiendas de autoservicio, ir por más restaurantes, etc. Este año entrarán en operación 4 camiones adicionales a los 2 que tenemos actualmente de recolección de residuo orgánico, para multiplicar por 3 lo que estamos recolectando el día de hoy. De orgánico. Solamente orgánico. Y vamos, digamos, por la parte relativamente sencilla de implementar, porque son grandes generadores. ¿Qué tenemos que hacer? Ir y buscar más restaurantes, más florerías, más verdulerías, más mercados que quieran entrarle a esta dinámica, ¿no? Y con eso, pues, multiplicar por 3 para poder abarcar las 100 toneladas que estamos hablando de residuo orgánico que se genera en grandes generadores. Esas otras 60 toneladas, digamos, hicimos esta sincronía para que al cabo de que se termine de construir el biodigestor, que será a finales del año que viene, a finales de este año, pues tener ya un aparato que vamos a alimentar con residuos orgánicos
suficientes, ¿no? Son el biodigestor Porque el biodigestor, a lo mejor, si la gente no lo sabe, un biodigestor se nutre, digamos, de también residuos orgánicos. De residuo orgánico. Lo que hace el biodigestor es recibir residuo orgánico en un proceso, digámoslo coloquialmente, de putrefacción controlada, en la cual se genera un gas que se puede utilizar como combustible, que es el gas metano. Entonces, este biodigestor, que está así estipulado por el Banco Interamericano, que va a tener una capacidad de 60 toneladas, pues precisamente coincide con estos residuos que vamos a tener listos para entregar al biodigestor en cuanto este entre en operación. Hay un ejercicio, hay una experiencia a comentar allá en el Estado de México, donde hace unos 5 o 6 años se construye un biodigestor, le invierte el gobierno federal una buena cantidad de dinero en el municipio de Tlacomulco, y resulta que se termina el biodigestor y no hay materia orgánica para meter al biodigestor, ¿no? Los camiones pasan, porque está el biodigestor junto de su sitio de exposición final, y los camiones pasan derecho y no alimentaban al biodigestor, de tal suerte que, bueno, al día de hoy no sé si se haya echado a andar, pero el biodigestor no funcionaba porque no tenía esa materia con la cual funcionar. Esa era una experiencia que no queríamos repetir aquí en Jalapa, y se hizo una planeación para ir en sincronía, generando todos estos procesos, incluso sociales, que son los procesos complicados, ¿no?, con los grandes generadores de resolver esto. Bueno, ¿qué sucede con las otras 125 toneladas que se generan en los hogares? Eso es lo que te decía que va a ser el mayor reto de esta gestión integrada de residuos, porque pues sí dependemos que la gente cambie su manera de consumir, su manera las inercias, las inercias hábitos culturales, claro, que pues hay en cualquier sociedad, de transformar eso. ¿Qué es lo que queremos, qué es lo que nos gustaría hacer, y es hacia donde queremos impulsar esto? Que el residuo orgánico no salga de los hogares. Eso sería lo ideal. Y es un principio, digamos, de la O sea, gestión. que cada quien en su casa tenga, digamos, su pequeño mecanismo de compostaje. Así es. ¿Cuál es la mejor manera de dar tratamiento a un residuo? Pues es que no se genere, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues capacitar a la gente, darle las herramientas, darle la información para que manejen ese residuo al interior del hogar, con un doble propósito. Uno, ya no enviar ese residuo orgánico a disposición final, que además ahí sí aplica la palabra, es un desperdicio, porque ese residuo orgánico lo puedes aprovechar en tu casa como fertilizante, como compost, claro, para tus huertas, para tus plantas ornamentales, etcétera. Pero también con el doble propósito que si se hace ese manejo adecuado en los hogares de separar el residuo en el origen, lo que vas a tener es una fracción inorgánica limpia. O sea, en el momento de que tú en tu casa pones tu cubito de basura al lado del fregadero de trastes, es decir, el residuo orgánico en un hogar se genera en la cocina, no hay más. El residuo del baño no es compostable porque es un residuo sanitario y se le tiene que dar exposición final, pero en la cocina ahí es donde se genera el residuo orgánico que sí se le puede dar tratamiento. Entonces, en el momento que las familias adopten la cultura de tener ese cubito, que no es un cubo de más de 3 litros o de 2 litros en una familia de 4 o 5 personas, todo ese residuo orgánico va a ir a ese cubito en lugar de ir a nuestro bote de basura común, ¿no? Entonces tienes el bote de Tetra Pak o la lata de no sé qué, más el empaque de no sé cuánto, y encima le chorreas los restos del espagueti con lo que te sobró del caldo, etcétera. Ese residuo inorgánico, una vez que se ensucia, es muy difícil aprovecharlo. Entonces, creo que es hacia donde tenemos que apostarle en este manejo al interior de los hogares, de separar el residuo y entregar entonces al sistema de recolección únicamente 2 fracciones. Una, la que te acabo de decir, que no se le puede hacer otra cosa por cuestiones de salubridad, que es el residuo sanitario, los papeles higiénicos, toallas sanitarias, cotonetes, curitas, todo eso que tuvo contacto con el cuerpo humano y no se puede reciclar, eso hay que entregarlo, eso efectivamente se tendría que ir al camión de la basura, y en teoría es lo único que tendría que ir a un relleno sanitario, ¿no? Eso sí, se tiene que enterrar. Y la otra fracción,
que también queremos que la gente nos entregue es el reciclable limpio. ¿Por qué? Porque el otro, la fracción orgánica ya se quedó en nuestro cubito y lo podemos echar al jardín, lo algún podemos espacio ahí, enterrar en no un sé. jardín, hacer nuestra compostera con una caja de guacal, etcétera. Hay muchas alternativas que mucha Además gente... también el propio ayuntamiento tiene ese servicio de asesoría a través de redes ciudadanas, etcétera, ¿no? Así es, así es. Fíjate que comentaba con el equipo ahí del área de residuos, que decía, yo a veces traigo, uno de mis colaboradores decía, yo a veces traigo mi basura en el coche hasta 2 semanas, ¿no? Decía, oye, mucha gente se espanta, dice, oye, ¿por qué haces esa? ¿Es inorgánica? Claro, porque es la inorgánica y además está limpia, ¿no? Claro. Entonces, pues no huele, no genera problemas y la puede traer en el coche. El residuo, y es ahí donde viene uno de los comentarios que haces al principio, que es muy importante aclarar cuál es la diferencia entre basura, desperdicio o residuo. Cuando nosotros generamos, lo que nosotros generamos en el hogar son residuos. Y lo que tenemos que hacer es entregarlo así a los sistemas de recolección, entregar mi residuo orgánico, mi residuo inorgánico reciclable o el residuo sanitario. Cuando nosotros en el hogar revolvemos todo, entonces eso ya se convierte en basura. O sea, no se le puede sacar absolutamente nada de provecho cuando está todo revuelto. Esa es la explicación más sencilla de la diferencia entre residuo y basura. Cuando está revuelto y ya no lo puedes usar para otra cosa, se le llama basura. Y efectivamente lo que tenemos que hacer es este tema que impulsa el gobierno federal, que es el de basura cero, ¿no? O sea, es decir, no generes basura, genera residuos. En su caso genera residuos, aunque lo ideal, que también es parte de esto de la economía circular, es que no generáramos residuos, ¿no? Pero bueno, hay que primero aprender a caminar para luego correr, ¿no? Hay sociedades en el planeta que sí ya se están planteando como políticas públicas que los hogares no generen residuos. Y eso pues tiene que ver con un cambio de paradigma en el consumo, ¿no? Volver a al consumo a granel, ¿no? O consumir solamente lo esencial, promover el no desperdicio, etcétera. Hay una corriente muy fuerte pues esperemos que hacia allá vaya hacia todo, allá claro. eso es hacia donde tenemos que ir, pero como te decía, hay que aprender a caminar y luego correr, sobre todo aquí en Jalapa, que tuvimos que remontar, como te decía, Rezagos, 20, 30 claro. años de rezago, de una visión muy, muy corta, de una visión sí, corta, ¿no? Muy de baja estatura, de pues, solamente llevar el residuo ahí y echarle una barranca y tan, o sea. Y además, en esto que comentas de los hábitos y lo que tenemos que hacer desde casa, hay una acción siempre en tirar el residuo, ¿no? Lo revolvemos, o sea, para que no se tenga que separar después, lo ideal es que nosotros no lo revolvamos, como utilizaste el término. Es decir, desde el primer hábito, ahí nos correspondería, estaría en ese momento la corresponsabilidad, digamos, en consecuencia de lo que la autoridad ya está haciendo. Así es, ¿no? así es. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder con lo que, digamos, sí es reciclable, por ejemplo, la planta de separación que va a tener el ecoparque? Sí, a ver, el ecoparque tiene un diseño, digamos, por etapas, ¿no? En el ecoparque va a estar un biodigestor que tiene, para poder alimentar este biodigestor, aparte de la corriente que te digo de residuo orgánico que le va a llegar, va a tener una planta de separación para que el residuo que no viene separado se le pueda separar. Ahí, aunque lo ideal es que la gente lo haga y sea mucho más fácil el trabajo. Traemos, digamos, ahí un respaldo, ¿no? Un sistema redundante, es decir, si no me llega el residuo separado, que estamos trabajando para que llegue separado por grandes generadores, tener una planta de separación ahí que nos ayude a hacer estos procesos con el residuo domiciliario, porque además sabemos que los procesos sociales al interior de los hogares son complejos, no son tan rápidos, los cambios culturales no se dan de la noche a la mañana ni pero de un año vienen al las nuevas otro. generaciones a las que se les está dando trabajo, ¿no? Que, digamos, se está enfocando el trabajo de educación ambiental en las escuelas, como platicabas. Así es, hemos porque trabajado. Somos muy necios los adultos ya. puede ser así. Nos gustaría tener una visión bien optimista de que esto suceda, pero por las dudas
tenemos digamos, ¿no?, sistema redundante de respaldo de tener una planta de separación para el residuo domiciliario. Nos va a separar en 2 fracciones, una fracción va a ir al biodigestor y la otra fracción pues puede ir al disposición final ahí mismo en el relleno sanitario, o también hay algunas alternativas actuales en este tema de la economía circular de llevar como combustible alterno en algunos procesos productivos que requieren altos consumos de combustible, como es la industria cementera, ¿no? Entonces, pudiera ser también esa corriente, que nuestros residuos finalmente se les pudiera sacar un valor, venderlos como combustible. Esa planta va a también poder servir para eso, y una parte que pues pueda ser el material recuperable, no para enviarlo a disposición final o a combustible derivado de residuos, sino como reciclables, materiales reciclables, que al día de hoy, hay que decirlo, sí lo hacen nuestro sistema de recolección. Lo hacen sobre la marcha en la jornada. Lo hacen sobre la marcha en los camiones. Si ustedes ponen un poco de atención en cómo trabaja el equipo que está en la tripulación que va en un vehículo recolector de residuos, van a ver que son sumamente eficientes. Llevan unos bolsones ahí donde van separando, claro. Separan hasta en 5 tipos diferentes de plástico. El aluminio ya la verdad es que llega muy poco, pero pues también lo venden, y eso lo aprovechan ellos. Es una prerrogativa que tienen ahí en sus contratos colectivos, y pues se les ha respetado, ¿no? Entonces, pues es otro tratamiento que se va a hacer ahí en el ecoparque. Y hace rato te comenté algo también bien importante. Hay 2 celdas ahí en el sitio, en el ecoparque. Va a haber 2 celdas, una clausurada en el 2007, otra en el 2011, una que construimos hace un año y que estamos por terminar de usar para irnos a una celda ya más grande, que es la etapa 5 del relleno sanitario. Y una vez que tengamos estas 3 etapas unidas, la que estamos construyendo, terminando de construir actualmente, nos va a durar alrededor de 4 años y medio. Pero unir estas 3 etapas nos va a dar una plataforma bastante amplia para seguir en tener suficiente sitio de disposición final como para otros 10 o 15 años. O sea, aquí se ve a futuro. Así es. Esta decisión que tomó esta administración no fue para resolver el problema aquí y ahora, y que la administración que venga ahí a ver cómo se las arregla. Quiere el hábito, hasta de sembrar problemas. Así es. A mí ya no me va a tocar, ¿no? Y dices... Ahí te ves. Ahí te ves. No, lo que esta administración municipal decidió con una visión de largo plazo es dejar resuelto el problema, pues por lo menos para otros 15 años, ¿no? O sea, los 4 y cacho que tenemos, más otros 10 en el sistema de área, uniendo estas 2 áreas, pues la verdad es que le va a dejar a las administraciones que vengan recursos y pues la mente pensando en otra cosa diferente a lo que a nosotros nos tocó recibirla, ¿no? Remontar 20 años de rezago. No, tuvimos una crisis al inicio, ¿no? Con gobiernos adversos que nos bloquearon. Claro. Luchar contra empresas particulares que tenían la concesión, luchar contra administraciones estatales que, pues por cuestiones políticas, no querían que transitáramos y hacer las cosas como ahora las estamos planteando, que creo que se han sido de manera adecuada, y luchamos y estuvimos, pues tener que remontar todo esto no fue fácil. Por eso es que te digo, ¿no? Hay cosas que estamos planeando atender en este último año, que desafortunadamente no las pudimos hacer en el comienzo, porque la verdad, o sea, nos dejaron el terreno minado para tropezarnos con cantidad de cosas. Y aún así. ¿no? Y aún así vamos a entregar. Por último, del ecoparque, un nuevo vivero. Tenemos viveros municipales, es, digamos, parte de toda esta estructura, porque además hay un trabajo también de reforestación que es histórico, es un hito también. ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, a ver, ahí hay 41 hectáreas, ¿no? Disponibles, las 25 que compra esta administración, más las 16 que había antes. Tenemos esas 41.
hay cierta cantidad de superficie para celda, para el biodigestor, para las 5 hectáreas estas que te digo de conservación de ecosistemas, y habrá espacio ahí para otras, pues para otras instalaciones. Por ejemplo, como bien dices, cabe ahí un vivero para producir árboles. Hace poquito inauguramos un vivero para uno adicional, claro. Pero queremos producir más árboles. Recordemos que esta ciudad creció encima de lo que alguna vez fue un bosque mesófilo de montaña. La forma de hacer esta ciudad resiliente ante los retos que vienen con el cambio climático, que ya lo estamos sintiendo, claro, ¿no?, desde hace varios años, es proveer a esta ciudad con mayor cantidad de arbolado. Y eso pues implica una inversión muy fuerte en producir árboles, y no árboles como los que pues sembraban las administraciones pasadas, ¿no? Allí veo las chiquitos fotos, y se morían. Veo las fotos, ¿no? Dicen, reforestación del alcalde en el año 2017, ¿no? Y había que sacar una lupa para ver la plantulita que sembró, ¿no? Ahí en la Laguna del Castillo, ¿no? Por ejemplo, unas plantulitas así. Obviamente esas no existen, ¿no? Al mes se murieron. Entonces, la perspectiva de esta administración es producir árboles de calidad, que no es barato, pero es más eficiente, ¿no? O sea, es invertir en un árbol que en 8 meses lo tienes de 2 metros, 3 metros de altura, que lo vas a sacar a la vía pública y que te va a dar una garantía de prendimiento de un 80-90%, es invertirle a la segura. Entonces, te lleva un poco más de tiempo y te lleva más espacio, y eso es lo que necesitamos. Y es un círculo virtuoso en este ecoparque, porque finalmente, no sé si a lo mejor parte de lo que se genera con la composta de, digamos, fertilizante, ese fertilizante se va a utilizar para producir mejores arbolitos. Probablemente también se tengan instalaciones ahí para el parque vehicular de limpia pública, ¿no? Suena natural tener ahí a los camiones con espacio suficiente para aparcamiento que no obstruya la operación adecuada de estos camiones, tener un sitio para poderles dar mantenimiento a los mismos camiones, a la maquinaria. Hay suficiente espacio ahí, insisto, respetando las zonas de conservación que ya existían y las que se van a crear ahí en ese ecoparque. Pues la perspectiva del cambio climático es muy complicada ahorita. ¿Tú cómo ves? Si hay como una reacción de las sociedades en tu conjunto, ¿hay que apretar más el paso? El reto no está como para permitirnos no apretar más el paso, ¿eh? O sea, el reto es de ir siempre adelante. Hay muchas cosas que ha hecho también esta administración. Por ejemplo, ONU Medio Ambiente nos facilitó, nos dio el financiamiento para tener un análisis de vulnerabilidad climática, ¿no? Incluye un análisis cartográfico de dónde tenemos los mayores problemas en esta ciudad. Ahora ya sabemos, por ejemplo, que va a haber ciertas zonas de la ciudad donde la temperatura va a aumentar y va a llover menos, y va a haber partes de la ciudad donde va a aumentar la temperatura, evidentemente en la ciudad sí, pero va a llover más, ¿no? El riesgo por inundación, entonces no es lo mismo que va a suceder en la parte oriente de la ciudad hacia el puerto de Veracruz que lo que va a suceder hacia la parte poniente, hacia el Cofre de Perote, y todo eso pues nos ayudó un proyecto de ONU Medio Ambiente para darnos esta información, ¿no? Sabemos dónde reforestar, sabemos también qué reforestar. Por ejemplo, también con este cambio de temperaturas no podemos seguir sembrando los mismos árboles en toda la ciudad porque hay zonas que ahora van a ser más calientes. Esta parte que es hacia la zona de las trancas, ahí no podemos ya seguir sembrando árboles propios del bosque mesófilo porque sabemos que va a llover menos y va a ser mayor temperatura. Ahí este vivero que inauguramos allá en esa zona, en la zona del fraccionamiento Valle Real, es precisamente para árboles propios de esa zona de la ciudad. Son específicos, claro. Específicos para esa zona de la ciudad. Y vamos a producir bastantes. Y, pues te digo, para esta otra zona de la ciudad, hacia el Cofre de Perote, son otro tipo de árboles. Y eso es pues para lo que nos tenemos que preparar.
promover, pues te digo, el cuidado de las áreas verdes, también identificar dónde hay déficit de espacios verdes. La parte norte de la ciudad está muy deficiente de espacios verdes. Ahí es donde pues tenemos que hacer ejercicios de recuperación de espacios, ¿no? Hay los pequeños bosquetes estos alrededor de la estación. O sea, todos estos retos de estar tratando de recuperarlos durante estos años son cosas que ha hecho esta administración, como bien dices, no con una visión, sí, de ir atendiendo las necesidades locales, pero con una visión de largo plazo, de dotar a esta ciudad de resiliencia por los grandes retos que nos plantea el cambio climático. Juan Carlos, pues te agradezco. Todavía hay otros temas, digo, nos metimos un poco también con el tema de la reforestación, que es una de las subdirecciones, lleva de manera muy fuerte esto. Nos quedaría por ahí pendiente el tema de las luminarias de manera amplia, porque es otro tema también importante, pero pues en este caso te agradecemos muchísimo la presencia por acá. Estamos atentos y disponibles para cuando nos inviten. Muchísimas gracias. Un placer compartir contigo, con la audiencia de Debate Capital, pues esto que hacemos aquí al interior del gobierno municipal de Jalapa. Muchísimas gracias. Bueno, pues les agradecemos y recuerden, esto es un reto, es una cuestión también, insistimos, de corresponsabilidad ciudadana. Ya el gobierno está haciendo una buena parte de su tarea y bueno, pues la otra parte creo que nos corresponde a toda la ciudadanía. Les agradecemos mucho, nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, igualmente a las 10:30 de la noche, por las redes sociales de Radio y Televisión de Veracruz. Muy buenas noches.